Bien, y hoy vamos a hablar de algo que verdaderamente nos interesa muchísimo, porque es una grasa tan buena y ayuda muchísimo al corazón y a otros funcionamientos de nuestro cuerpo, y eso es lo que vamos a profundizar, porque saben que el omega 3 no lo produce nuestro cuerpo, pero sí lo podemos consumir en diferentes alimentos y suplementos. Así que, ¿quiénes tenemos que consumir más? ¿Cómo lo hacemos? Hoy está con nosotros el médico internista, el doctor José Alonso Acuña. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Igualmente. Doctor, para arrancar, ¿qué hace el omega 3? ¿Cómo es que verdaderamente protege nuestro corazón? Realmente el omega 3 ha tenido múltiples efectos a nivel, digamos, de la salud general, desde gente enferma hasta gente saludable. Y básicamente lo que hace es hacer un efecto antiinflamatorio, digámoslo así. Dentro de la variedad de sustancias que tiene el cuerpo, algunas nos generan inflamación crónica que puede desencadenar en problemas. Y el omega 3 tiene ciertas características que hace que la persona tenga menos inflamación. Hay varios tipos de omega 3, no solo uno. La gente dice omega 3, pero realmente son varios. Entonces, dentro de eso, como para explicarle a la gente lo más sencillo posible, porque es un tanto complicado, son tres los más importantes: el EPA, el DHA y el ALA. EPA y DHA los tenemos sobre todo en productos del mar, digámoslo así, mientras que ALA en productos vegetales. Finalmente el cuerpo, ya en su metabolismo, logra transformar el ALA a EPA y DHA. Y estos EPA y DHA son los que nos generan los efectos beneficiosos en varios sistemas. Y de hecho vamos a ir tratando de abordar algunos, porque en esto, y ser claro con la audiencia, en lo que es la parte de nutrición y efectos sobre salud, nosotros a veces tenemos efectos sobre salud que pueden ser difíciles de establecer por estudios médicos. Claro. ¿Por qué? Porque cuando una persona está con una dieta muy variada, achacarle un efecto a una única sustancia, a un único nutriente es difícil. Lo que se ha visto sobre todo en estudios que se llaman observacionales, o sea, que agarran una población y la vigilan, y esto nació hace muchas décadas con esquimales que empezaron a consumir mucha omega 3 a raíz de su dieta muy rica, claro, sobre todo en salmón, en atún, en ostras, y empezaron a ver los efectos que tenían sobre el corazón. Ahora, la gente en general se pregunta, ok, porque sabemos que el omega 3 en general tenemos el conocimiento de que es bueno, pero uno dice, bueno, ¿cuánto debo consumir para realmente ganar esos beneficios? Depende un poco qué es lo que estemos buscando, si estamos buscando un efecto para corazón o si estamos buscando un efecto específicamente más general, digámoslo así. Si estamos buscando un efecto más hacia corazón, entonces los efectos se ganan con una dosis o una cantidad baja de estos tipos de DHA y EPA, de omega 3, con 250 miligramos. Eso, para darles un ejemplo, sería alrededor de comerse 2 nueces. ¿Con solo 2 nueces? Por ejemplo, son cantidades muy pequeñas. Comerse alrededor de 7 nueces puede tener casi los 2000 miligramos de esta sustancia, o comer una pequeña porción de salmón. Lo importante es que estos efectos sí se han visto que algunos son lineales, que conforme se consume más, genera un efecto más beneficioso, y otros pareciera que con dosis muy altas no cambian el efecto. Entonces, consumir más no necesariamente nos va a generar un efecto beneficioso. Y además, hace más complejo el asunto, que es que dependiendo de nuestro estadio o de nuestra etapa de vida, podemos requerir más estos tipos de alimentos, mientras que, por ejemplo, podríamos eventualmente en la etapa de la infancia requerir cantidades altas de DHA y EPA. No sé si lo han notado, por ejemplo, se le hace mucha publicidad a los suplementos para niños que tienen DHA y EPA, porque dicen que son necesarios para el desarrollo del cerebro. Y es muy cierto. Los DHA y EPA, los omega 3, influyen mucho en el desarrollo cerebral, influyen mucho también en el desarrollo cardiovascular. Entonces, algunas sustancias sí tienen mucha importancia en la niñez. Luego, hacia la edad adulta, vamos teniendo más relevancia hacia la parte cardiovascular, y hacia la edad del adulto mayor puede jugar un papel, por ejemplo, en lo que es la parte neurodegenerativa, Alzheimer y algunos otros tipos de enfermedades neurológicas. Aquí, digamos, tenemos como algunos ejemplos de cosas que eventualmente podrían tener omega. El omega realmente, el omega 3, para decirle a la gente, está en grandes cantidades en el aceite de canola,
En el aceite. Creo que es lo que más conocemos, ¿verdad? Correcto. La linaza tiene mucho, la chía tiene mucho. La chía. La chía tiene mucho. Todas estas semillas tienen gran cantidad de ala que se transforma, como les decía yo, en los otros tipos de omega 3. También podemos tener en el aguacate. ¿El aguacate también tiene omega 3? Tiene omega 3. El aceite de oliva, muy conocido en la dieta mediterránea, y la gente le da mucha importancia al omega 3 sí. que está en la dieta mediterránea. Estos serían los ALA. Sí, los que sobre todo, por ejemplo, aquí no lo tenemos, pero hay una col que es pequeña que se llama la col de Bruselas. Es de las que más tiene omega 3 en vegetales. Junto con las semillas, como les decía, la linaza, la chía, tienen mucho, y la canola. Las nueces es una forma sencilla. Casi todos los tipos de nueces, no solo la nuez tradicional, sino que la almendra y algunos otros tipos de semillas tienen también omega 3. Entonces tienen este beneficio, algunas en mayor cantidad, otras en menor. Las que más tienen son las nueces. Y dentro de los que se consiguen de origen marino, digámoslo así, el salmón es el tradicional. Ese es el más poderoso. El que más tiene, exactamente. Pero tenemos el arenque, tenemos las anchoas, tenemos el atún, que aquí nosotros tenemos una posibilidad de consumir atún. Claro. La trucha tiene también, entonces podríamos conseguir un poco de omega a través de estos, aunque no sea de mar. Y hay algas, que aquí no es nuestra dieta, pero en algunas zonas del Pacífico y sobre todo hacia Asia, se consumen este tipo de algas también. Ahora, doctor, usted hablaba de la importancia, ¿verdad?, en los niños, que por eso los reforzamos en esa etapa. Luego, en toda nuestra edad, digamos, reproductiva, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa también cuando vamos ya acercándonos a los 50, 60, 70, donde de repente podríamos hablar del Alzheimer, demencias seniles, Parkinson? ¿Cómo actúa el omega 3? En esto, los estudios han sido un poco contradictorios. Entonces, tenemos estudios que dicen que es efectivo, y estudios que han demostrado que no es tan efectivo. Hay dos en que ha sido muy efectivo o que ha sido demostradamente efectivo. Que uno es prevenir derrames, ¿verdad?, de lo que serían enfermedades cerebrovascular. Los derrames, básicamente por diferentes formas que actúa el omega 3, así como protege corazón y el sistema cardiovascular, protegería la circulación hacia el cerebro. Entonces, eso es una forma de proteger, porque el adulto mayor es de los que más presenta evento cerebrovascular, no solo por su edad, que es un factor de riesgo, sino por las condiciones que va desarrollando. Y el otro es el Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas. Hay algunos estudios que han demostrado que las poblaciones, algunas ciudades que consumen mayor cantidad de omega 3 tienden a tener menos de estas enfermedades, y eso es algo interesante realmente. No se ha demostrado realmente con certeza cuál es la dosis ideal, pero sí se ha visto algún efecto protector en este sentido. Ahora, la pregunta aquí que me queda duda es, si bien es cierto no se ha encontrado la dosis, uno diría, bueno, ¿la tengo que consumir desde siempre? ¿Puedo empezar a los 40? ¿Qué pasa si ya tengo 60 y digo, estoy viendo el programa, bueno, voy a empezar a consumir omega 3? ¿Hace la diferencia o es que tengo que tener el consumo desde atrás, doctor? Esto es interesante, realmente es una muy buena pregunta, es difícil de contestar, pero los efectos en el cuerpo se han demostrado biológicamente que empiezan a generarse desde unos días después de empezarlo a consumir. O sea, inmediato, casi. Sí, y algunos pueden persistir hasta meses. Ahora, los estudios poblacionales han seguido a las poblaciones por tiempo largo y hay gente que consume normalmente en su dieta. Aquí yo lo que le digo a los pacientes, y esto es una recomendación sencilla, es, hay ciertos suplementos que tienen efectos secundarios, pero realmente el omega 3, los efectos secundarios son muy pocos. ¿Cuáles? Pues que la persona puede tener llenura postprandial, porque es un poco, ¿verdad?, oleosa, como grasosa, que pueden tener como una sensación como de eruptos o como un sabor a bacalao en la boca, cuestiones de ese tipo, pero realmente los efectos secundarios son pocos. Así que consumirlo desde edades tempranas probablemente no nos va a generar, eso sí, en las dosificaciones adecuadas, no nos va a generar un problema y podría generar los beneficios. Ahora, si tuviéramos que recomendarle a nuestros amigos ahí en casa, consuman omega 3, ¿es necesario que le sumemos el suplemento o básicamente con la alimentación pudiéramos lograr el objetivo? Es una muy buena pregunta, porque hablábamos de que dependiendo de las enfermedades o lo que uno quiera prevenir. Entonces, por ejemplo, en la parte metabólica, hoy vamos a poner el ejemplo de hígado graso. Perfecto. Que mucha gente tiene hígado graso.
Se ha demostrado que para hígado graso y bajar los triglicéridos ocupamos dosis mayores. Y dosis mayores estamos hablando de casi arriba de 1000 en adelante, casi los 3000, 4000. Entonces, probablemente con una dieta como la nuestra, occidental, es muy difícil. No vamos a alcanzar eso. Claro. Entonces, probablemente ocupemos un suplemento. Para prevenir enfermedad cardiovascular, probablemente sí, con algunas de las cosas que tengamos, aceite de oliva, nueces, la misma chía, la linaza, etcétera, podríamos eventualmente consumir la cantidad necesaria. Entonces, tal vez no es necesario suplementarse. Ahora, ¿qué es lo que sí yo también quiero transmitir en esto? Los alimentos vienen a formar parte de algo más integral, ¿verdad? Uno como médico tiene que transmitírselo y la gente, ojalá la población lo entienda. Claro. No es solo lo que yo como, sino otras cosas que yo hago. Sí, claro. Tengo un estilo de vida saludable, duermo bien, las horas que debo dormir, hago ejercicio, manejo mi estrés. Todo ese tipo de cosas impactan positivamente. Entonces, esto viene a ser algo más. Todavía no tenemos con claridad, digamos, cuál sería, como les decía yo anteriormente, una dosis ideal para una población X. Dependiendo de las condiciones, podrían buscar la asesoría del médico o de la nutricionista, también preguntarle, bueno, ¿cuál sería la mejor dosis o cuánto sería yo lo que debo buscar para que me beneficie en este apartado, digámoslo así? Ok, ahora, doctor, ¿qué pasa cuando hablamos de cáncer? ¿El omega 3 participa en una prevención o no? El omega 3 en algún momento empezó a estudiarse en cáncer, estamos hablando ya en la década de los 80, y se encontró que algunos tipos de cáncer se prevenían. Empezó a encontrarse en cáncer de mama, luego hubo estudios que parecía que podría aumentar el cáncer de mama, pero eran poblaciones que tenían otros riesgos. Entonces, como le decía, a veces es difícil sacar, si vamos a poner un ejemplo que digamos, no es lo que pasó en el estudio, pero para que la gente lo entienda. Entenderlo, sí. Si la persona está consumiendo mucho omega 3, pero fuma, no va a servir mucho. Entonces, los estudios de este tipo médicos tienen esa gran dificultad. No dejan ver claro el efecto de lo que el alimento puede generar en la salud. Pero sí se ha visto, en términos generales, para que la gente se lo lleve, beneficios en cáncer de próstata, en cáncer de mama y en cáncer colorectal. Sobre todo este último, hay estudios grandes que han demostrado que el tipo de consumo de omega 3, sobre todo de vegetales, podría disminuir el riesgo de cáncer de colon y recto. Ahora, el omega 3, por ejemplo, porque hemos oído hablar también de que para nosotras las mujeres, en nuestro ciclo menstrual, las que padecen así como de dolores menstruales, ¿puede el omega realmente aliviarlas? Sí, hay pocos estudios, pero los pequeños estudios han encontrado que el omega 3 probablemente... Es que donde desinflama, ¿verdad? Por efecto antiinflamatorio, de una u otra forma genera alivio. Entonces, lo que encontró los estudios, hay un par de estudios en este sentido, encontraron que básicamente las mujeres cuando lo consumían cerca de su periodo menstrual tenían menos síntomas, sobre todo de dolor durante la menstruación. Y algunas cuestiones como dolores de cabeza y síntomas asociados, ¿verdad?, en torno al periodo menstrual. Así que yo también le digo a los pacientes cuando me preguntan en esta línea, no tiene tanto efecto secundario y una dosis baja probablemente generaba efecto en este sentido, eran 250 miligramos, es casi con lo que se puede conseguir en dieta, así que yo no veo ningún problema en ese sentido, probablemente le va a generar un beneficio y lo puede consumir. Una mujer, por ejemplo, poniendo mi caso, ¿verdad? ¿Cuánto sería el promedio que debería de consumir para estar protegida? Si yo me quisiera tomar un suplemento. Si uno quisiera como verlo como integralmente todos los beneficios que se han visto, ¿verdad? Yo diría que la mayoría de los pacientes con alrededor de 500 miligramos a 1000 miligramos. Okay. Y eso se podría conseguir en dieta. La mayoría de los suplementos que ustedes van a encontrar van a ver que oscilan entre 500 a 1000, como si la persona consumiera muy poco o casi no consumiera. Exacto. Entonces, hacer cambios en la dieta para empezar a consumir más omega 3 puede ser beneficioso. Aquí hay un problema también que es algo meramente médico, que es que el ALA, lo que está en las vegetales, sí, no siempre se transforma en la misma cantidad o en la misma frecuencia al EPA y al DHA. Entonces, muchas veces los estudios con derivados de omega 3 vegetales no han podido mostrar beneficio por esta situación. Entonces, yo lo que le digo a la persona es combine diferentes fuentes de omega 3 para tratar de alcanzar
una estabilidad en cuanto a los efectos benéficos que uno quisiera para la salud. Usted lo medio mencionó y el hígado graso, ¿verdad? Y lo dijimos de que bueno, ataca a muchísimas personas, muchos padecen de hígado graso, como el omega 3 y también en qué cantidades pudiera proteger a toda la gente que en este momento los exámenes anuales le salieron con el hígado graso. Es tremendamente frecuente, de Sí. hecho es una consulta muy frecuente que el paciente con sobrepeso llegue por hígado graso, se hizo un ultrasonido, encontró su hígado graso. Aquí el beneficio parece ser sobre la parte metabólica. Estamos generando que el metabolismo y sobre la insulina, resistencia a la insulina, cambie un poco. Hay otras sustancias ligadas a la parte metabólica, sobre todo de los triglicéridos, que podrían mejorar con el consumo del omega 3. Por lo tanto, podría dar un efecto benéfico. Hay estudios pequeños en donde la gente que consume grandes cantidades, si estamos hablando casi los 3 gramos, o sea, 3.000 miligramos Wow. de omega 3, bajaban, digamos, la cantidad de hígado graso o cantidad de grasa que había en su hígado por diferentes métodos de medición. Y también bajaban los triglicéridos. Entonces, probablemente hay una gran relación entre las personas que mejor respondieron, era gente que ya por sí tenía triglicéridos altos, tenía el colesterol bueno, que es el HDL bajo, que es lo típico de las personas, digamos, que tienen problemas metabólicos con un poquito de sobrepeso, sedentarios y una serie de factores de riesgo que se conjuntan. Doctor, vámonos de nuevo con los niños, porque la verdad que deben haber muchos padres de familia también preocupados y que además les llamó la atención, ¿verdad?, el hecho de que deberían de consumirlo en esa primera etapa. Sobre todo con las mamás y papás que se preocupan mucho por la hiperactividad, por el déficit atencional. ¿El omega 3 pudiera ser un aliado en esto? Realmente el omega 3 se ha demostrado muy relevante en el desarrollo en útero y en los primeros años de vida del cerebro. Los niños que consumen alta cantidad de omega 3, comparados con los que tenían dietas deficientes, tenían mejor desempeño cognitivo, mejor desarrollo neuromotor, así que realmente ayuda. Aquí la pregunta es sobre todo en algunas situaciones puntuales que se le ha achacado al omega 3 un beneficio y ha sido estudios pequeñitos, médicos, que han encontrado que benefician ciertas áreas. Esa área específica que hablábamos del déficit atencional, hiperactividad, se ha encontrado que los niños que consumían, sobre todo DHA, ese tipo de omega 3, tenían, digámoslo así, menos síntomas de hiperactividad y menos eventos de déficit atencional, sin que eso implicara que dejaran de recibir su tratamiento de base o su control médico. Entonces, en este sentido, como hablábamos en otros casos, viene a ser como un ayudante, no viene a ser el núcleo del tratamiento, pero sí un adicional, un plus. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Lo que nos queda clarísimo es que el omega 3 hay que consumirlo, que es poderoso en muchas situaciones. Correcto. Y que los productos del mar son los que más concentrado tienen para nuestro organismo y si no, pues le sumamos los suplementos. Doctor, que pase un feliz día. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Don Vicente.